versículo conocido por todos, que deberíamos recordarlo una vez más. Quiero que vayamos al libro de, el libro de Marcos capítulo 10, Evangelio de Marcos, según San Marcos capítulo 10, versículo 45. Ahí va a estar el mensaje. Gracias. Gracias. Marcos capítulo 10, versículo 45. Eh, Ese es el texto de hoy día. Después le voy a decir cuál es el título que le coloqué. Así que vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos ponemos de pie y oramos y leemos la palabra en este día. ¿Ya? Dice lo siguiente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para qué, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Leemos una vez más, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Que el Señor les bendiga en este día. Si leemos la versión que tengo aquí de la PDT, dice, porque ni aun el Hijo del Hombre no vino a que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Es la misma traducción, pero un poquito más diferente. ¿Ya? ¿Qué título le coloqué al mensaje? Un servicio completo para Dios. Ese es el mensaje de hoy día. ¿Ya? Quiero partir el tema de hoy, pero con dos preguntas. Y la primera dice, ¿estás siendo un servidor o esperas que te sirvan? Buena pregunta. Esa es la primera. Escúchenme, ¿estás siendo un servidor o esperas que te sirvan? Y segundo, ¿estás entregando un servicio completo acorde a como Dios quiere? Pregúntense a sí mismos. Analícense ustedes mismos. Se lo dejo para ustedes. ¿Qué significa la palabra servicio en la Biblia? Es darse cuenta, es estar allí cuando alguien necesita algo, cuando alguien necesita de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, de un favor. Es no encerrarse en lo propio, o sea, nuestro propio yo, es no encerrarse en nuestra propia identidad, sino percibir si puedo ayudar a alguien. Es más que un conjunto de normas sociales, es una actitud de vida, es tomar la actitud de Cristo. ¿Qué qué le enseñaba Jesucristo a sus discípulos? Le enseñaba de que debían aprender a servir, de que él le hablaba a sus discípulos de que debían tomar una actitud de servicio, de que no esperen que les sirvan, sino que servir a los demás, como dice el texto. Porque el Hijo del Hombre, en este caso Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir, para entregar la vida a otros, para ayudar a los necesitados. En nuestro diario vivir, nosotros, los que trabajan, por ejemplo, en los colegios, los que trabajan en las tiendas de retail, como estoy yo, en este caso la cadena de supermercado, siempre prestamos un servicio a lo que es el cliente, para que el cliente vaya de acuerdo a la necesidad que él necesita. Es también prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. Y si lo tomamos desde lo cristiano, el servicio cristiano nace del amor genuino que se siente por el Salvador y del amor y la preocupación por quien es Él, por quienes no solo nos da la oportunidad de ayudar, sino de guiar en la vida. Y como decía, uno del ejemplo de servicio es Jesucristo, que le enseñaba a sus discípulos a que debían tener una actitud de servicio, no solamente hacia Jesús, sino que a los demás, hacia las demás personas alrededor, ¿cierto? También nos declara el propósito principal de su venida a este mundo. ¿Y cuál era su propósito principal? No solamente predicar el Evangelio, sino que también era servir y dar su vida en rescate por muchos. Era, eh, era dar la vida. A eso vino Jesucristo. Jesucristo en esto vino a dar su vida por la humanidad. Él también le está mostrando a sus seguidores que el verdadero liderazgo se encuentra en el servicio y sacrificio por los demás.
También Jesús le demostró que para él el servicio y el amor por los demás eran más importantes que su propia vida. Muchas veces nosotros, en vez de, muchas veces servir a los demás, estamos esperando que nos sirvan, por mano. Estamos esperando que nos sirvan, que estemos sentaditos esperando ahí, que, que nos sirvan, que nos den todo. Y nosotros por el necesitado lo vemos ahí al lado y no somos capaces de entregar un servicio que necesita el necesitado. Lo podemos ver al lado, quizás necesita, a ver, por ejemplo, quizás necesita un vaso de agua, por ejemplo, un vaso de agua. Quizás puede estar necesitando una frazada, quizás puede estar necesitando una palabra de aliento. Porque más que venir acá a la iglesia donde servimos a Dios, que es lo que nosotros hacemos. Pero afuera es donde nosotros tenemos que demostrar una actitud de servicio que vaya de acuerdo como Dios quiere. Por eso yo decía esta pregunta en el inicio. ¿Estás siendo un servidor o estás esperando que te sirvan? Si eres un servidor, bien. Pero si estás esperando que te sirvan, no, pues hermano, ahí estamos mal. Tenemos que tener una actitud de servicio delante del Señor. Y si no lo hemos demostrado, Dios nos ayuda a nosotros como cristianos. Si vamos a Lucas 22, 27, si lo pueden proyectar por favor. Lucas 22, 27 dice, dice lo siguiente. Dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Ese es un ejemplo que le pone Jesús. No es el que se sienta a la mesa, más yo, en este caso Jesucristo, estoy entre vosotros como el que sirve. Si lo leemos aquí en la versión que tengo, dice, ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa comiendo o el que le está sirviendo? Ustedes, aquí en esta versión dice, ustedes piensan que el que está a la mesa es el más importante, pero yo, dice Jesús, soy como un siervo entre ustedes. En esta versión. Si vamos a otro texto, dice Mateo 20, 28. Mateo 20, 28 dice lo siguiente. Mateo 20, 28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, en mi versión de esta Biblia acá, sino servir a los demás y ahora su vida en rescate por muchos. En este caso aquí dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para su vida en rescate por muchos. Es la versión que leíamos de Marcos 10, 45. Es lo mismo. Ya. Y otro texto que dice de Gálatas 5, versículos 13 y 14. Gálatas 5, 13 y 14 dice lo siguiente. En este caso, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Gálatas y le dice lo siguiente. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor, los unos a los otros. Eso le dice el apóstol Pablo. Y el versículo 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gracias. Así que eso es lo que le hablaba a Pablo. Pablo le hablaba de que la libertad no la usen como ocasión para la carne, sino que servios por amor. Cuando tenemos una actitud de servicio, tenemos que hacerlo con amor, hermano. Si lo hacemos con amor, se nota. Si no lo hacemos con amor, no se nota. Lamentablemente, no va a llegar a las plantas de nuestro Dios. Tenemos que hacer, cuando tengamos una actitud de servicio, tenemos que hacerlo con amor, con cariño, con voluntad, con buena disposición, con buena actitud. Que la gente note en nosotros que estamos demostrando una actitud de servicio delante del Señor. El trabajo que nosotros hacemos en lo secular, los que trabajan, tenemos que hacerlo como para el Señor. Ya sea trabajando en un supermercado, ya sea trabajando en un colegio, ya sea trabajando en lo que sea. En lo que sea. Tenemos que mostrar una actitud de servicio tanto dentro de la iglesia como fuera. Fuera de la iglesia donde tenemos que mostrar una actitud de servicio que vaya acorde a como Dios quiere.
¿Y qué beneficios trae? Eh, Cuando hablamos de los beneficios de servicios, son 6 que tengo acá anotado. Cuando hablamos de beneficios de servicios, el primer beneficio es aumentamos nuestra capacidad de amar y nos volvemos menos egoístas. O sea, nos enfocamos en la necesidad del otro. En vez de enfocarnos nosotros mismos, nos enfocamos en la necesidad del que está al lado, de la persona, del que está al lado, de nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo. También nos permite tener una mayor intimidad con Dios en la vida. También otro beneficio del servicio nos convierte en motivo de oración. Otro punto que también trae el beneficio del servicio, trae recompensa a nuestra vida. Cuando tenemos una actitud de servicio, trae una recompensa a nuestra vida. También nos permite situarnos en el lugar de la otra persona. ¿Y qué quiere decir con esto? Empatía. ¿Y qué es la empatía? Es situarse en el lugar de la otra persona. Es conocer la necesidad del individuo y conocer lo que le sucede, lo que le pasa, qué necesita. Es ponernos en el lugar del otro. Es compartir la necesidad con el que está al lado. No enfocarnos en nuestro propio yo, sino que en servir al necesitado. También nos permite ver la necesidad de los demás antes que la nuestra. Muchas veces vemos nuestra propia necesidad y al lado puede estar quizá sufriendo, quizá a un vecino, perdón lo que voy a decir, pero quizá al vecino se le puede estar quemando la casa, quizá al vecino puede estar sufriendo quizá una pérdida de un familiar, ya sea una situación económica, y nosotros muchas veces enfocamos nuestros propios servicios en nuestro propio yo, y el de al lado, nada, o sea, que se la arregle como pueda. Pero muchas veces a nosotros nos falta eso, ver la necesidad del otro. Y también eh, ver, ver esos puntos. Tenemos que aumentar nuestra capacidad de amar. A través de la actitud de servicio tenemos que demostrar nuestra capacidad de amar, de situarnos en el otro, de no volvernos menos egoístas, de compartir con el que no tiene, de entregar una palabra de aliento, una palabra de consolación, de entregar quizá un mensaje que alienta su vida. Eso es tener una actitud de servicio. Eh, ¿Y qué puedo concluir? ¿Qué puedo concluir? Eh, que el servicio es algo que debemos practicar como cristianos. Porque más que ver nuestra propia necesidad, tenemos que ver la necesidad del otro. Es algo que debemos practicar todos los días. Practicarlo en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, en nuestra familia, con nuestros amigos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de carrera, los compañeros de... Y así. Es es algo que nos enseñó Jesús. Jesús es uno de los ejemplos claros de servicio. Por eso decía la pregunta, debemos aprender a servir y no ser servido. Por eso decía la pregunta, eh, eh, ¿estás siendo un servidor o estás esperando que te sirvan? No esperes que nos sirvan, hermanos, hermanas queridas. No esperemos que nos sirvan, sino que yo, tú y los que estamos acá tenemos que nazca de nuestro corazón. No esperemos que nos sirvamos, no esperemos eso. Tenemos que nazca de nuestro corazón el tener una actitud de servicio. Que nazca de nuestro propio yo. Que no velemos nuestra propia necesidad, sino que preocupémonos del otro. Preocupémonos del que está al lado. Preocupémonos del hermano. El hermano quizás pues la está pasando mal. Pero muchas veces vemos nuestra propia necesidad, por hermano. Y quiero terminar con esta pregunta. Y que las reflexionen cuando terminemos el servicio. ¿Estás dispuesto, tú como cristiano o cristiana, a entregar un servicio de excelencia para Dios? ¿Estás dispuesto? Si no lo hemos hecho al 100%, aunque igual yo me reconozco que no lo he entregado al 100%,
Preocupémonos y comprometámonos a entregar un servicio de excelencia para Dios, un servicio completo que vaya acorde a como Dios quiere, no a nuestra propia necesidad, sino que a la necesidad a como Dios quiere y a la necesidad del otro. Preocupémonos de eso, preocupémonos del hermano, del vecino, del amigo. Eh, y Dios nos ayuda a servir, a ser servidores, ser personas que tengamos un espíritu de servicio, que tengamos una buena voluntad, una buena disposición para hacer las cosas. Porque si estamos haciendo un servicio con muy mala voluntad, mejor, para eso es mejor, no lo hagamos, por hermano. Tenemos que hacerlo bien para el Señor. Así como los eventos, así como que hemos tenido, eh, tengamos una actitud que vaya de servicio de acorde a como Dios quiere. Se lo dejo como tarea, se lo dejo como un mensaje para reflexionar. Así que Dios nos bendiga en este día. Así que le voy a pedir a mi hermano Giovanni Sánchez.